Mi nombre es Raúl Vázquez, tengo 67 años, y mi propia hija me dijo en la cara que ya no sirvo para nada. Pero lo que ella no esperaba es que su viejo inútil tenía preparada una reacción que iba a cambiar para siempre no solo su vida, sino el destino de toda nuestra familia. Imagínate la escena. Un miércoles por la tarde, después de haber cuidado a mis nietos toda la semana mientras mi hija Andrea trabajaba, ella llega a casa estresada, cansada, con esa cara de frustración que yo conocía tan bien. Los chicos estaban jugando en el patio, felices después de pasar el día conmigo, cuando de repente Andrea explotó. «¡Papá, basta!», me gritó delante de los niños. «Ya no aguanto más. Estoy cansada de que estés todo el día acá sin hacer nada útil. Ya no servís para nada más que para estorbar». Estorbar. Esa palabra me atravesó el pecho como un cuchillo. Yo, que desde que murió mi esposa Carmen hace 3 años, me había dedicado completamente a ayudar a mi hija con sus hijos. Yo, que todas las mañanas me levantaba a las 6 para preparar el desayuno de mis nietos antes de que Andrea se fuera a trabajar. Yo, que había vendido mi casa para mudarme más cerca de ella y poder ayudarla con todo. «Mira, papá», siguió diciendo con esa voz fría que usaba cuando quería lastimarme. «Yo sé que desde que murió, mamá, estás perdido, pero no podés seguir viviendo pegado a nosotros como si fueras un niño más. Necesitas encontrar algo que hacer con tu vida, porque acá ya no hay lugar para vos. Ya no hay lugar para vos». Mi propia hija, la que había criado sola después de que su madre se enfermara de cáncer, me estaba echando de su vida como si fuera un mueble viejo que ya no le servía. Pero acá viene lo que Andrea nunca se imaginó. Mientras ella creía que yo era un viejo jubilado perdido en la vida, dependiente de su compasión para tener algún propósito, yo había estado trabajando en silencio en algo que iba a demostrarle que había subestimado completamente a su padre. Esa noche, en mi departamento pequeño donde vivía solo desde la muerte de Carmen, abrí una caja fuerte que tenía escondida en el placard y saqué unos papeles que iban a cambiar no solo mi vida, sino la percepción que toda mi familia tenía sobre quién era realmente Raúl Vázquez. Al día siguiente, hice 4 llamadas telefónicas que iban a convertir a mi hija en protagonista de una lección que jamás se le iba a borrar de la memoria. Llamadas que ella nunca pensó que yo podría hacer. Llamadas que iban a demostrarle que menospreciar a tu padre puede ser el error más costoso de tu vida. Escucha esta historia hasta el final y decime qué harías vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque lo que te voy a contar va a hacer que repenses todo lo que crees saber sobre las segundas oportunidades, el orgullo familiar y la venganza silenciosa del destino. Para entender bien cómo llegué hasta acá, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en este abuelo que su propia hija consideraba un estorbo inútil en su vida. Mi historia empezó hace 45 años, cuando conocí a Carmen en una fiesta de fin de año. Yo trabajaba como empleado administrativo en una empresa metalúrgica y ella era maestra de primaria. No teníamos mucha plata, pero teníamos sueños grandes y, sobre todo, nos amábamos con esa intensidad que solo se siente una vez en la vida. Nos casamos al año siguiente en una ceremonia pequeña, con poca plata pero con mucha alegría. Alquilamos un departamento de 2 ambientes en un barrio modesto y empezamos a construir nuestra vida juntos. Carmen siguió trabajando como maestra y yo hacía horas extras en la metalúrgica siempre que podía. Cada peso que ganábamos lo ahorrábamos para el futuro que habíamos planificado. Cuando nació Andrea, 3 años después de casarnos, nuestro mundo se completó. Carmen dejó de trabajar para cuidar a la bebé, y yo conseguí un segundo trabajo los fines de semana para compensar la diferencia de ingresos. Trabajaba de lunes a viernes en la metalúrgica y los sábados y domingos en una ferretería del barrio. Andrea creció siendo el centro de nuestro universo. Era una nena inteligente, curiosa, con una personalidad fuerte que a veces nos sacaba de quicio, pero que también nos llenaba de orgullo. Carmen la ayudaba con las tareas todas las noches. Yo la llevaba al colegio en bicicleta todas las mañanas, antes de ir a trabajar. Cuando Andrea tenía 8 años, pasó algo que cambió nuestras vidas para siempre. La empresa metalúrgica donde yo trabajaba quebró de un día para el otro.
De golpe me quedé sin trabajo, sin indemnización, sin nada. Teníamos algunos ahorros, pero no eran suficientes para mantenernos mucho tiempo. Carmen tuvo que volver a trabajar como maestra, pero su sueldo solo alcanzaba para lo básico. Yo salía todos los días a buscar trabajo, pero la situación económica del país estaba complicada y las ofertas laborales eran escasas. Fue en esa época de desesperación cuando decidí hacer algo que nunca había considerado antes: emprender por mi cuenta. Con los pocos ahorros que nos quedaban, compré herramientas básicas y empecé a ofrecer servicios de plomería y electricidad en el barrio. No sabía mucho al principio, pero aprendía sobre la marcha. Carmen me ayudaba con los presupuestos y la administración después de sus horas de trabajo como maestra. Los primeros meses fueron duros. Había días que no conseguía ni un trabajo, pero de a poco los vecinos empezaron a recomendarme porque era honesto, responsable y cobraba precios justos. «Llama a Raúl», se decían unos a otros. «Es trabajador y no te estafa». En un año ya tenía más trabajo del que podía manejar solo. Contraté a un ayudante, después a otro. En 2 años tenía una pequeña empresa de servicios para el hogar con 5 empleados y una clientela fija que crecía mes a mes. Andrea veía todo esto. Veía cómo su padre se levantaba a las 5 de la mañana para revisar los trabajos del día. Veía cómo su madre hacía las cuentas en la mesa de la cocina después de la cena. Veía cómo, poco a poco, la situación económica de la familia mejoraba gracias al esfuerzo conjunto de sus padres. «Papá», me decía Andrea cuando tenía 12 años, «cuando sea grande quiero tener una empresa como vos». «Podés tener lo que quieras, mi amor», le respondía yo, «pero recordá que todo se consigue con trabajo y honestidad». Cuando Andrea terminó el secundario, mi empresa ya era conocida en toda la zona. Tenía 15 empleados, 3 camionetas y contratos con varias inmobiliarias para el mantenimiento de edificios. Era el sueño americano en versión argentina, de empleado desempleado a pequeño empresario exitoso. Le pagué a Andrea la carrera de administración de empresas en una universidad privada. Era cara, pero yo quería que tuviera las herramientas que a mí me habían faltado para hacer crecer el negocio aún más. «Hija», le dije el día que empezó la universidad, «estudia mucho, pero también observa cómo funciona el negocio. Algún día, si querés, todo esto va a ser tuyo». Andrea se recibió con honores. Era inteligente, ambiciosa. Tenía ideas modernas sobre marketing y administración que a mí, que había aprendido todo a los golpes, me parecían brillantes. A los 25 años, Andrea se casó con Sebastián, un contador que había conocido en la universidad. Era un buen muchacho, educado, trabajador, de una familia de clase media como la nuestra. Yo los ayudé con los gastos del casamiento y les regalé el equipamiento completo para su nuevo departamento. «Papá», me dijo Andrea el día de su boda, «gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por demostrarme que con esfuerzo se puede lograr cualquier cosa». Se fueron de luna de miel a Europa, un viaje que yo les pagué como regalo de bodas. Cuando volvieron, Sebastián se incorporó a la empresa familiar como contador y Andrea empezó a trabajar conmigo en la parte administrativa y comercial. Durante 5 años trabajamos juntos como un equipo perfecto. Andrea tenía las ideas, Sebastián manejaba los números y yo aportaba la experiencia y las relaciones con los clientes. La empresa creció como nunca antes. Llegamos a tener 30 empleados y abrimos una sucursal en otra zona de la ciudad. Cuando nacieron mis nietos, Mateo y Valentina, con 1 año de diferencia, mi felicidad fue completa. Andrea siguió trabajando en la empresa, pero ahora con la flexibilidad de poder irse temprano cuando los chicos la necesitaban. Carmen se encargaba de cuidar a los nietos cuando era necesario, y yo me derretía viéndola en su rol de abuela. Todo era perfecto, demasiado perfecto, como después me iba a dar cuenta. Cuando Carmen se enfermó de cáncer, hace 4 años, nuestro mundo se tambaleó. Los tratamientos eran costosos y demandaban mucho tiempo. Yo empecé a delegar más responsabilidades en Andrea y Sebastián para poder acompañar a mi esposa a las quimioterapias y radioterapias. «Papá, no te preocupes por la empresa», me decía Andrea. «Sebastián y yo nos encargamos de todo. Vos concentrarte en cuidar a mamá». Y yo les creí. Les creí porque eran mi familia, porque confiaba en ellos,
porque nunca pensé que mi propia hija podría aprovecharse de la situación más vulnerable de mi vida. Carmen murió después de 2 años de lucha. Fue el momento más duro de mi vida. Perdí no solo a mi esposa, sino a mi compañera de vida, a mi mejor amiga, a la madre de mi hija. Me quedé perdido, desorientado, sin ganas de nada. «Papá», me dijo Andrea después del funeral, «vení a vivir con nosotros unos meses. No podés estar solo en casa en este momento». Acepté. Vendí la casa donde había vivido 30 años con Carmen porque no soportaba estar ahí sin ella. Con esa plata me compré un departamento pequeño cerca de la casa de Andrea, pero efectivamente pasaba la mayor parte del tiempo con mi hija y mis nietos. Era comprensible. Estaba de duelo, estaba solo. Necesitaba la compañía de mi familia. Y Andrea y Sebastián parecían entender mi situación. Me incluían en las cenas familiares. Me llevaban a los cumpleaños de los chicos. Me hacían sentir que tenía un lugar en sus vidas. Pero poco a poco, muy sutilmente, empecé a notar cambios en la empresa. Las reuniones importantes se hacían sin mí. «Papá, son temas muy técnicos de administración. No queremos aburrirte con esos detalles». Los clientes nuevos eran manejados exclusivamente por Andrea y Sebastián. «Papá, estos clientes son muy exigentes con la imagen corporativa moderna, mejor que los atienda Andrea». Mi oficina, que durante 20 años había sido el centro de operaciones de la empresa, se convirtió en un depósito. «Papá, necesitamos el espacio para los nuevos equipos de computación». Cuando preguntaba por los números de la empresa, me daban respuestas vagas. «Todo está bien, papá. Los números están creciendo. No te preocupes por esos temas». Un día me di cuenta de que mi firma ya no era necesaria para ningún documento importante. «Papá, modernizamos los procedimientos. Ahora todo se maneja digital y Andrea tiene poder de firma». En 6 meses, había pasado de ser el dueño y director de la empresa a ser una especie de consultor honorario que iba a la oficina cuando se le ocurría y opinaba sobre cosas que ya no manejaba. Pero yo estaba tan perdido en mi duelo por Carmen que no registraba completamente lo que estaba pasando. Pensaba que era normal que mi hija tomara más responsabilidades ahora que yo estaba en una situación emocional complicada. El año pasado, cuando finalmente empecé a salir del duelo más profundo, quise retomar mi rol activo en la empresa. Fue ahí cuando me di cuenta de que ya no tenía empresa que retomar. «Papá», me dijo Andrea un día que llegué a la oficina y encontré mi escritorio vacío. «Necesitamos hablar». Me sentó en la sala de reuniones, la misma donde yo había tomado las decisiones más importantes de mi vida empresarial durante 20 años. «Papá, Sebastián y yo estuvimos analizando la situación de la empresa y creemos que es mejor que vos te retires oficialmente». «¿Cómo que me retire?» «Que te jubiles, que te tomes un descanso merecido después de tantos años de trabajo». «¿Y quién va a manejar la empresa?» «Sebastián y yo. Ya venimos manejándola desde que mamá se enfermó y todo funciona perfectamente». «Pero yo soy el dueño, Andrea. Es mi empresa». «Sí, pero legalmente Sebastián y yo somos socios mayoritarios desde el año pasado. ¿Te acordás que firmaste unos papeles cuando mamá estaba internada? Eran transferencias de acciones». No me acordaba de ningún papel. En esos meses del final de Carmen, yo firmaba lo que me ponían delante sin leer, confiando ciegamente en mi hija. «Me estás diciendo que ya no soy dueño de mi propia empresa». «Seguís siendo socio, papá, pero socio minoritario, y creemos que es mejor para todos que te retires activamente. Te vamos a pagar una jubilación muy buena, no te preocupes». Esa tarde salí de mi oficina, de mi empresa, de mi vida de trabajo, sintiéndome como un extraño en el lugar que había construido con mis propias manos durante 25 años. Pero lo peor no era perder el control de la empresa. Lo peor era la manera en que Andrea me hablaba, como si fuera un empleado que había que jubilar, no como si fuera su padre y el fundador del negocio que le había dado de comer toda su vida. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Andrea me seguía invitando a almorzar los domingos. Me seguía pidiendo que cuidara a los chicos cuando ella tenía compromisos. Me seguía tratando como el abuelo cariñoso y el padre respetado. Pero yo sabía que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Ya no era el papá exitoso que había construido un imperio familiar. Era el viejo jubilado que dependía de la buena voluntad de su hija para tener algún propósito en la vida.
Y así llegamos al miércoles cuando Andrea me gritó que ya no sirvo para nada. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas se juntaron en mi cabeza. Entendí que para mi hija yo ya no era un padre respetado, sino una carga molesta. Entendí que había perdido no solo mi empresa, sino también mi lugar en mi propia familia. Pero como te dije al principio, había cosas que Andrea no sabía sobre su viejo inútil, cosas que yo había estado preparando en silencio durante todos estos meses de humillación, cosas que estaban a punto de cambiar toda esta historia de una manera que ella nunca se iba a olvidar. Ahora viene la parte que mi hija nunca se imaginó. Mientras ella creía que yo era un viejo derrotado, que había perdido todo propósito en la vida después de la muerte de Carmen, yo había estado trabajando en silencio en algo que iba a revolucionar no solo mi destino, sino el futuro de toda esta familia. ¿Te acordás que te conté que Andrea y Sebastián me habían echado de mi propia empresa, haciéndome firmar papeles que yo no había leído bien durante la enfermedad de Carmen? Bueno, lo que ellos no sabían es que yo no soy tan ingenuo como aparentaba ser. La primera cosa que hice cuando me di cuenta de lo que había pasado fue ir a ver a un abogado especialista en derecho comercial. Le llevé todos los documentos que tenía sobre la empresa, todos los papeles que había firmado, todos los registros financieros que había podido conseguir. «Don Raúl», me dijo el abogado después de revisar todo, «hay varias irregularidades en esta transferencia de acciones. Usted firmó estos documentos bajo coerción emocional y sin asesoramiento legal adecuado. ¿Eso significa que puedo recuperar mi empresa? Significa que tenemos argumentos para impugnar esas transferencias. Pero va a ser un proceso largo y costoso». ¿Cuánto costoso? Hablamos de al menos 500,000 pesos en honorarios legales. Era muchísima plata, más plata de la que yo tenía disponible en ese momento, pero no era más plata de la que yo podía conseguir si era necesario, porque había algo que ni Andrea ni Sebastián sabían, algo que ni siquiera Carmen había sabido completamente. Durante todos los años de crecimiento de la empresa, yo no había puesto todos los huevos en la misma canasta. Había sido más inteligente que eso. Parte de las ganancias de la empresa las había invertido en otros negocios, siempre a mi nombre personal, nunca a nombre de la sociedad. Tenía un departamento que alquilaba en el centro, había comprado un terreno en las afueras de la ciudad que ahora valía una fortuna, había invertido en acciones de empresas estables que me daban dividendos regulares. Además, tenía una cuenta de ahorros en dólares que había estado alimentando durante 15 años, peso a peso, sin que nadie lo supiera. Era mi fondo de emergencia para cuando llegara la vejez o para cualquier imprevisto grave. En total, sumando todas mis inversiones y ahorros personales, tenía un patrimonio de casi 2 millones de pesos que Andrea y Sebastián no tenían ni idea que existía. «Doctor», le dije al abogado, «inicié todas las acciones legales que sean necesarias. Yo me hago cargo de los costos». Pero la acción legal era solo el primer frente de mi contraataque. Tenía otros planes en mente. La segunda llamada que hice fue a un investigador privado que me había recomendado el abogado. «Señor Raúl, ¿qué necesita que investigue? Quiero que me consiga información completa sobre las finanzas de mi hija y mi yerno, sus cuentas bancarias, sus inversiones, sus gastos, sus deudas, todo. ¿Sospecha de alguna irregularidad? Sospecho que han estado manejando mi empresa de manera poco transparente. Quiero saber exactamente qué han hecho con el dinero desde que tomaron el control». La tercera llamada fue a un contador forense especializado en auditorías empresariales. «Contador, necesito que audite completamente mi empresa. Quiero saber si ha habido transferencias irregulares de fondos, gastos personales pagados con dinero de la empresa, manipulación de balances. Usted tiene acceso a la información contable. Soy socio minoritario. Tengo derecho legal a acceder a toda la información financiera». La cuarta llamada fue la más importante. Se la hice a mi hermano Miguel, que vivía en España y tenía contactos en el mundo de los negocios internacionales. «Miguel, necesito un favor muy grande». «Lo que necesites, Raúl. Necesito que me ayudes a conectarme con inversores europeos que estén interesados en el rubro de servicios para el hogar en Argentina. ¿Estás pensando en vender la empresa?»
Estoy pensando en algo mucho mejor que venderla. Los siguientes 2 meses fueron de trabajo silencioso e intenso. Mientras Andrea y Sebastián creían que yo me la pasaba cuidando nietos y sintiéndome inútil, yo estaba construyendo el plan más ambicioso de mi vida. El investigador privado me trajo información muy interesante. Andrea y Sebastián habían estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales. Habían comprado un auto de lujo a nombre de la empresa, pero que usaban exclusivamente para fines personales. Habían pagado las vacaciones familiares con dinero que supuestamente era para gastos operativos. El contador forense confirmó las irregularidades. En total habían sustraído aproximadamente 800,000 pesos de la empresa en el último año y medio. Mi hermano Miguel me conectó con un grupo de inversores españoles que estaban buscando oportunidades en el mercado sudamericano de servicios para el hogar. Después de varias videoconferencias, llegamos a un acuerdo preliminar. Ellos estaban dispuestos a invertir 5 millones de pesos para expandir el negocio a nivel regional, pero querían que el control mayoritario de la empresa estuviera en manos del fundador original. Es decir, querían que el control estuviera en mis manos. Con toda esta información volví a ver al abogado. Doctor, ahora sí tengo todo lo que necesito para recuperar mi empresa, pero no quiero solo recuperarla, quiero expandirla de una manera que mis queridos socios mayoritarios nunca se imaginaron. El viernes por la tarde, después de 2 meses de preparación silenciosa, llegó el momento de ejecutar mi plan. Le mandé un mensaje a Andrea. Hija, necesitamos reunirnos el lunes a primera hora en la oficina. Tengo algo muy importante que discutir con vos y Sebastián sobre el futuro de la empresa. ¿Qué querés discutir, papá? Cosas que van a cambiar todo para esta familia. Te pido que estén los dos a las 9 de la mañana. El lunes llegué a la oficina a las 8:30. Era la primera vez en meses que pisaba ese lugar que había sido mi segundo hogar durante 25 años. Todo había cambiado. Habían redecorado, habían puesto muebles nuevos, habían sacado todas las fotos mías que estaban colgadas en las paredes. Andrea y Sebastián llegaron juntos a las 9 en punto, con cara de curiosidad mezclada con fastidio. A ver, papá, ¿qué es tan importante que no podía esperar? Puse sobre la mesa de reuniones una carpeta gruesa con todos los documentos que había estado recopilando durante 2 meses. Antes que nada, quiero que sepan que durante estos meses ustedes creyeron que yo estaba deprimido y perdido en mi casa. En realidad, estuve muy ocupado investigando lo que pasó con mi empresa. Andrea y Sebastián se miraron entre ellos con una expresión de alarma. ¿Qué querés decir con investigando? Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Quiero decir que mandé a hacer una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa desde que ustedes tomaron el control. Les mostré el informe del contador forense con todas las irregularidades detalladas. ¿Sabían ustedes que desviar fondos de una empresa hacia cuentas personales se llama defraudación y es un delito penal? Sebastián se puso pálido. Andrea trató de mantener la compostura. Papá, esos gastos eran todos legítimos. ¿El BMW que compraron el año pasado era un gasto legítimo de la empresa? Las vacaciones en Punta del Este que se pagaron con la tarjeta corporativa eran gastos legítimos. Saqué otro documento de la carpeta. Este es el informe del investigador privado que contraté. Tienen descripción detallada de todos los movimientos financieros irregulares que hicieron en los últimos 18 meses. Andrea se levantó de la silla. Papá, no podés estar hablando en serio. Nos mandaste a investigar como si fuéramos delincuentes. No, Andrea, investigué como si fueran lo que son, personas que se aprovecharon de mi momento más vulnerable para robarme mi empresa y después robarle dinero a esa empresa. Sebastián finalmente habló. Raúl, creo que hay un malentendido. No hay ningún malentendido, Sebastián. Hay delitos documentados. Saqué el tercer documento de la carpeta. Esta es la demanda que presenté la semana pasada para anular las transferencias de acciones que me hicieron firmar durante la enfermedad de Carmen. Mi abogado dice que tenemos un 90% de posibilidades de ganar. No podés hacernos esto, gritó Andrea. Somos tu familia. ¿Familia?
¿Vos me hablas de familia después de decirme que no sirvo para nada? ¿Después de robarme mi empresa aprovechándote de que tu madre se estaba muriendo? Me quedé callado unos segundos para que procesaran la información. Pero tengo una propuesta mejor que la demanda judicial. ¿Qué propuesta? Saqué el último documento de la carpeta. Esto es un acuerdo de inversión con un grupo empresarial español. Están dispuestos a invertir 5 millones de pesos para expandir nuestra empresa a nivel internacional. Los ojos de Andrea se iluminaron por primera vez en toda la reunión. ¿5 millones de pesos? 5 millones de pesos. Pero hay una condición no negociable. Yo tengo que recuperar el control mayoritario de la empresa. ¿Y qué pasa con nosotros? Ustedes pueden seguir trabajando en la empresa. Sebastián como contador, Andrea como gerente general, pero bajo mi dirección y con sueldos fijos, no como socios mayoritarios. ¿Y si no aceptamos? Si no aceptan, sigo adelante con la demanda judicial. Los hago procesar penalmente por defraudación. Recupero mi empresa por la fuerza legal. Y ustedes quedan sin trabajo, con antecedentes penales y probablemente con una demanda millonaria encima. Andrea se sentó otra vez, con cara de shock total. No podés estar hablando en serio. ¿Te parece que no hablo en serio? Durante 2 meses ustedes creyeron que yo estaba en mi casa llorando por Carmen y sintiéndome inútil. En realidad estuve preparando esto. Papá, pero nosotros somos tu familia. Ahora se acuerdan de que somos familia. Cuando me echaron de mi oficina no éramos familia. Cuando me dijeron que ya no sirvo para nada no éramos familia. Sebastián trató de mediar. Raúl, entiendo que estés enojado, pero podemos arreglar todo esto hablando. Ya no hay nada que arreglar hablando, Sebastián. Ahora hay que arreglar todo trabajando, y trabajando bajo mis reglas. Les di una semana para decidir. Una semana para elegir entre aceptar mi propuesta o enfrentar las consecuencias legales de lo que habían hecho. Durante esa semana Andrea me llamó todos los días, al principio para insultarme. Papá, sos un viejo vengativo. Después para negociar. Papá, podemos llegar a un acuerdo intermedio. Finalmente para suplicar. Papá, por favor, pensá en los chicos. Los chicos. Ahora se acordaba de los chicos. El viernes de esa semana, Andrea y Sebastián vinieron a mi departamento para darme su respuesta. Aceptamos tus condiciones, me dijo Andrea con la voz quebrada. ¿Todas? Todas. ¿Incluso la de que yo recupere el control total de la empresa? Sí. ¿Y entienden que a partir de ahora van a ser empleados míos, no socios? ¿Entendemos? Perfecto. El lunes firmamos todos los papeles, pero antes de que se fueran, Andrea me hizo una pregunta que yo estaba esperando. Papá, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué no nos dijiste desde el principio que tenías toda esta información? Porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería ver si en algún momento se iban a dar cuenta solos de lo que me habían hecho y me iban a pedir perdón. ¿Y qué habrías hecho si te hubiéramos pedido perdón? Probablemente habríamos arreglado todo en familia, sin abogados ni demandas. ¿Y ahora? Ahora vamos a trabajar juntos, pero con las reglas claras. Yo soy el jefe, ustedes son los empleados. Y si vuelven a faltarme el respeto o a robarme dinero, los echo sin contemplaciones. Ese fin de semana, mientras preparaba los documentos para la firma del lunes, me di cuenta de algo importante. No me sentía vengativo ni resentido. Me sentía orgulloso de mí mismo por primera vez en meses. Había demostrado que no era el viejo inútil que Andrea creía que era. Había demostrado que tenía más recursos, más inteligencia y más determinación de lo que mi propia familia había pensado. El lunes firmamos todos los papeles. Yo recuperé el control mayoritario de mi empresa. Los inversores españoles transfirieron los 5 millones de pesos para la expansión. Andrea y Sebastián firmaron nuevos contratos como empleados. Pero lo más importante de todo, firmamos un acuerdo familiar donde establecimos reglas claras de convivencia y respeto mutuo. A partir de ahora, les dije en esa reunión del lunes, vamos a trabajar como una familia profesional. En la oficina, yo soy el jefe y ustedes son mis empleados. En casa seguimos siendo padre, hija y yerno, pero con respeto mutuo. ¿Y qué pasa si no nos llevamos bien trabajando juntos?, preguntó Sebastián. Si no nos llevamos bien, ustedes buscan trabajo en otro lado, pero la empresa sigue siendo mía. Durante las primeras semanas,
El ambiente en la oficina fue tenso. Andrea y Sebastián claramente estaban resentidos por haber perdido el control, pero también aliviados de no enfrentar un juicio penal. Yo, por mi parte, estaba disfrutando de volver a tener mi empresa en mis manos. Volví a mi oficina original, volví a tomar las decisiones importantes, volví a tratar directamente con los clientes más importantes. Los inversores españoles enviaron a un representante, Miguel Fernández, para supervisar la expansión. Era un hombre de mi edad, empresario exitoso, que entendía perfectamente la dinámica familiar compleja que estábamos viviendo. Don Raúl, me dijo Miguel después de su primera semana en Buenos Aires, he visto muchos casos de empresas familiares en España. Lo que usted hizo con su hija requirió mucho coraje. ¿Usted cree que hice bien? Creo que hizo lo único que podía hacer para salvaguardar su patrimonio y su dignidad. Pero ahora viene la parte más difícil, reconstruir la relación familiar. Miguel tenía razón. Recuperar mi empresa había sido relativamente fácil comparado con recuperar una relación sana con Andrea. Durante los primeros meses, nuestras conversaciones en la oficina eran estrictamente profesionales. Buenos días, papá. Buenos días, Andrea. ¿Podés revisar este presupuesto? Sí, lo miro y te digo. En las reuniones familiares de los domingos que habíamos mantenido por el bien de los chicos, el ambiente era cortés, pero frío. Andrea cumplía con el protocolo de invitarme a almorzar, pero claramente no lo hacía con ganas. Los nietos, Mateo y Valentina, que ahora tenían 8 y 7 años respectivamente, sentían la tensión pero no entendían completamente qué había pasado. «Abuelo», me preguntó Mateo un domingo, «¿por qué mamá está triste?» «Mamá no está triste, mi amor. Está aprendiendo cosas nuevas del trabajo. ¿Y vos por qué estás más en la oficina ahora?» «Porque el abuelo volvió a trabajar en su empresa». «¿Era tu empresa?» «Sí, mi amor. El abuelo construyó esa empresa cuando tu mamá era chiquita como vos». Fue Valentina quien, sin saberlo, inició el proceso de reconciliación real entre Andrea y yo. Un jueves por la tarde, Valentina se enfermó en el colegio con mucha fiebre. Andrea estaba en una reunión importante con los españoles, Sebastián estaba viajando y la directora del colegio me llamó a mí porque yo figuraba como contacto de emergencia. Fui a buscar a Valentina, la llevé al pediatra, me quedé con ella toda la tarde hasta que la fiebre bajó. Cuando Andrea terminó su reunión y se enteró de lo que había pasado, vino corriendo a mi departamento. «¿Cómo está Valentina?» «Está bien. Ya no tiene fiebre. El médico dijo que era una gripe común. ¿Vos te ocupaste de todo?» «Me ocupé de todo, como corresponde que se ocupe un abuelo». Andrea se sentó en el sofá al lado de la cama donde Valentina dormía y por primera vez en meses me miró con algo parecido al agradecimiento. «Papá, gracias por cuidarla». «No hay nada que agradecer, Andrea. Es mi nieta». «Sí, hay que agradecer. Porque después de todo lo que pasó entre nosotros, vos podrías haberte vengado no ayudándome con los chicos. ¿Vos realmente crees que yo soy capaz de usar a mis nietos para vengarme de vos? No sé qué creer, papá. Ya no te entiendo. Fue la primera conversación honesta que tuvimos en meses. Andrea», le dije, «yo nunca quise lastimarte, solo quise recuperar lo que era mío y que me traten con respeto. Pero nos investigaste como si fuéramos criminales, porque se comportaron como criminales. Me echaron de mi empresa aprovechándose de que Carmen se estaba muriendo y después robaron dinero de esa empresa. Nosotros no considerábamos que estábamos robando. ¿Cómo no lo consideraban robo? ¿El BMW personal pagado con dinero de la empresa no era robo?» Andrea se quedó callada durante un momento largo. «Tenés razón», me dijo finalmente. «Nos aprovechamos de la situación. Pensamos que como vos estabas mal y no prestabas atención, podíamos manejar las cosas como queríamos. ¿Y por qué lo hicieron? Porque teníamos miedo». ¿Miedo de qué? Miedo de que cuando vos te recuperaras del duelo, quisieras volver a controlar todo, y nosotros quedáramos relegados otra vez. ¿Relegados a qué? A trabajar en la empresa familiar, ganando buenos sueldos y aprendiendo el negocio. Relegados a ser siempre los hijos del jefe, en lugar de ser empresarios por derecho propio. Ahí entendí todo. Andrea no me había robado la empresa por plata. Me había robado la empresa por orgullo. Quería demostrar que podía manejar un negocio sin depender de su padre. «Andrea»,
le dije. Si lo que querían era independizarse, podrían habérmelo dicho. Yo los habría ayudado a poner su propia empresa. ¿En serio? En serio. Pero robándome mi empresa no iban a lograr ser independientes. Iban a lograr ser ladrones. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. No resolvió todo de un día para el otro, pero abrió la puerta para empezar a reconstruir la confianza perdida. Los siguientes meses fueron de trabajo intenso en la expansión de la empresa. Los inversores españoles habían propuesto abrir sucursales en 5 ciudades argentinas y después expandirse a Uruguay y Paraguay. Andrea demostró ser muy eficiente en la parte de marketing y desarrollo comercial. Sebastián manejaba muy bien los números y la planificación financiera. Yo aportaba la experiencia en operaciones y el conocimiento del mercado local. Miguel Fernández observaba todo el proceso con interés profesional. Don Raúl, me dijo un día, su hija es muy talentosa para los negocios. Con la formación adecuada, podría manejar perfectamente una empresa propia. ¿Usted cree? Estoy seguro. En España tenemos un programa de inversión para empresarios jóvenes con experiencia. Andrea podría calificar. Esa noche fui a casa de Andrea para cenar con la familia. Era una de nuestras cenas semanales, que habían vuelto a ser normales después del episodio de Valentina enferma. Andrea, le dije después de que los chicos se fueran a dormir, tengo una propuesta para hacerte. ¿Qué propuesta? Miguel me contó sobre un programa de inversión en España para empresarios jóvenes. Creo que vos podrías calificar. ¿Para hacer qué? Para poner tu propia empresa de servicios para el hogar en España. Con el respaldo económico de los inversores españoles y la experiencia que adquiriste acá. Andrea me miró como si no entendiera lo que le estaba diciendo. ¿Me estás ofreciendo ayuda para irme de tu empresa? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ser la empresaria independiente que siempre quisiste ser. ¿Por qué harías eso? Porque sos mi hija y porque te mereces tener tu propio éxito, no vivir siempre a la sombra del mío. Sebastián, que había estado escuchando en silencio, preguntó, ¿y qué pasaría con nosotros acá? Ustedes se irían a vivir a España por 3 años para establecer la empresa. Después pueden decidir si se quedan allá o vuelven acá. Si vuelven, pueden volver a trabajar conmigo, pero como socios, no como empleados. ¿Socios? Socios, con participación accionaria real en la empresa argentina. ¿Y por qué cambiarías las condiciones ahora? Porque ahora las reglas están claras. Porque ahora sé que ustedes entienden quién es el jefe cuando es necesario que haya un jefe. Y porque quiero que mis nietos crezcan viendo que en esta familia los errores se perdonan y las oportunidades se multiplican. Andrea empezó a llorar. No era llanto de tristeza ni de arrepentimiento, era llanto de alivio. Papá, me dijo, yo pensé que me ibas a odiar para siempre por lo que te hice. No te odio, Andrea. Estuve muy lastimado y muy enojado, pero nunca te odié. ¿Y por qué me das esta oportunidad? Porque quiero que seas exitosa por tus propios méritos. Quiero que cuando vuelvas de España, si es que volvés, vuelvas siendo la empresaria que siempre quisiste ser. ¿Y si fracaso en España? Si fracasás, aprendés de los errores y probás otra vez. Para eso está la familia. Esa noche, los 4 nos quedamos hasta muy tarde hablando sobre el proyecto de España, sobre el futuro de la empresa argentina, sobre los planes para los chicos, sobre todo lo que había pasado entre nosotros en los últimos años. Papá, me dijo Andrea antes de que me fuera, quiero pedirte perdón por todo, por haberte robado la empresa, por haberte faltado el respeto, por haberte hecho sentir que no servías para nada. Ya está perdonado, Andrea. ¿Seguro? Seguro, pero quiero que aprendas algo de todo esto. ¿Qué? Que el éxito que se construye lastimando a la familia no es éxito, es fracaso disfrazado. ¿Y cuál es el éxito de verdad? El éxito de verdad es cuando toda la familia crece junta, cuando nadie se queda atrás, cuando los logros de uno son motivo de orgullo para todos. 6 meses después, Andrea, Sebastián y los chicos se mudaron a Madrid para poner en marcha la empresa española. Fue duro despedirlos, especialmente despedir a mis nietos, pero sabía que era lo mejor para todos. Durante su primer año en España, hablábamos por videoconferencia todas las semanas. Los chicos me contaban sobre su nuevo colegio, sobre sus nuevos amigos.
sobre las diferencias entre Argentina y España. Andrea me consultaba constantemente sobre decisiones del negocio, sobre problemas operativos, sobre estrategias comerciales. Papá, me dijo en una de esas llamadas, ahora entiendo todo lo que vos pasaste cuando empezaste tu empresa. Es muy difícil construir algo desde cero. ¿Te está yendo bien? Me está yendo mejor de lo que esperaba, pero es muy estresante ser la única responsable de todas las decisiones. Esa es la diferencia entre ser empleado y ser empresario. El empleado puede culpar al jefe cuando algo sale mal. El empresario solo se puede culpar a sí mismo. ¿No te arrepentís de haberme dado esta oportunidad? Al contrario, estoy orgulloso de vos. Estás haciendo algo que yo nunca pude hacer: triunfar en otro país. La empresa española fue un éxito desde el principio. Andrea había aprendido todo lo que tenía que aprender sobre el negocio en Argentina y supo adaptar ese conocimiento al mercado europeo. En 2 años ya tenía 20 empleados y contratos con importantes cadenas hoteleras españolas. Mientras tanto, yo seguía manejando la empresa argentina, que también había crecido significativamente con la inversión española. Habíamos abierto sucursales en 3 ciudades más y teníamos planes de expansión a Chile. Pero lo más importante no era el crecimiento de los negocios. Lo más importante era que había recuperado la relación con mi hija. Papá, me dijo Andrea en su último viaje a Buenos Aires, quiero agradecerte algo. ¿Qué cosa? Por no haberme dado la oportunidad de España cuando yo te lo pedí después de robarte la empresa. ¿Cómo? Si me la hubieras dado en ese momento, yo habría pensado que era porque tenías miedo de enfrentarme. Habría pensado que era tu manera de deshacerte de mí. ¿Y ahora qué pensás? Ahora pienso que me la diste cuando yo realmente la merecía, cuando había aprendido a respetar tu experiencia y tu autoridad. Exacto. En ese momento vos no estabas lista para ser empresaria independiente. Estabas lista para ser una hija rebelde que quería demostrar que podía hacer las cosas mejor que su padre. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el empresario independiente respeta a los que vinieron antes y aprende de ellos. El hijo rebelde solo quiere demostrar que los padres están equivocados. Andrea se quedó pensando en esas palabras. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto, papá? ¿Qué? Que para convertirme en una empresaria independiente, primero tuve que aprender a ser una hija respetuosa. Hace 3 meses, Andrea y su familia volvieron definitivamente a Argentina. La empresa española quedó en manos de un gerente local, pero Andrea sigue siendo la dueña mayoritaria. ¿Por qué decidiste volver?, le pregunté cuando me anunció la noticia. Porque extrañaba trabajar con vos. Y porque quiero que mis hijos crezcan conociendo realmente a su abuelo. ¿Y el negocio en España? El negocio en España va a seguir creciendo, pero ahora quiero enfocarme en hacer crecer el negocio argentino junto con vos. Andrea volvió, pero no como empleada. Volvió como socia al 40%, con voz y voto en todas las decisiones importantes. Sebastián se incorporó como socio minoritario y director financiero. ¿No tenés miedo de que vuelva a pasar lo mismo que antes?, me preguntó Miguel Fernández cuando le conté sobre la nueva sociedad. No, porque ahora las reglas están claras desde el principio y porque Andrea ya demostró que puede ser exitosa por su cuenta. ¿Y si vuelven a surgir conflictos? Si surgen conflictos, los resolvemos hablando como adultos, no como padre autoritario e hija rebelde. La semana pasada tuvimos la reunión anual de socios para evaluar los resultados del año. Fue la primera reunión donde Andrea participó como socia plena, no como empleada ni como hija que trabaja en el negocio familiar. Los números son excelentes, informó Sebastián. Tanto la empresa argentina como la española tuvieron el mejor año de su historia. ¿Y cuáles son los planes para el año que viene?, pregunté. Tengo una propuesta, dijo Andrea. Creo que deberíamos expandirnos a Brasil. ¿Brasil? Eso requeriría una inversión muy grande. Ya hablé con los inversores españoles. Están dispuestos a financiar la expansión si nosotros aportamos el know-how y la gestión. ¿Y quién manejaría la operación en Brasil? Podríamos alternarnos. Vos manejás Argentina, yo manejo España desde acá, y entre los dos supervisamos Brasil. Era una propuesta ambiciosa, inteligente y completamente factible. Me gusta la idea, le dije.
pero con una condición. ¿Cuál? Que si nos vamos a expandir a Brasil, lo hagamos bien. Con la misma calidad de servicio que tenemos acá, con la misma honestidad en el manejo del dinero y con la misma unidad familiar que logramos construir después de todo lo que pasamos. Acepto la condición. Nos dimos la mano para cerrar el acuerdo. Pero no era solo un apretón de manos entre socios comerciales, era un apretón de manos entre padre e hija que habían logrado convertir un conflicto familiar destructivo en una oportunidad de crecimiento mutuo. Esa noche, en la cena familiar del domingo, les contamos a los chicos sobre los planes de Brasil. ¿Eso significa que vamos a ser ricos?, preguntó Mateo. Eso significa que vamos a tener más trabajo, le respondió Andrea. La plata viene como consecuencia del buen trabajo. Y el abuelo va a seguir siendo el jefe. El abuelo va a seguir siendo mi socio y mi consejero, dijo Andrea. Porque hay cosas que solo se aprenden con la experiencia. Después de la cena, mientras Andrea bañaba a los chicos, me quedé en el patio con Sebastián tomando mate. Raúl, me dijo, quiero agradecerte por la segunda oportunidad que nos diste. No hay nada que agradecer. Sí hay, porque vos podrías habernos echado para siempre después de lo que hicimos. ¿Y qué habría ganado con eso? ¿Quedarme solo con mi empresa y sin mi familia? Pero nosotros te traicionamos. Ustedes se equivocaron. Hay una diferencia entre equivocarse y traicionar. ¿Cuál es la diferencia? El que se equivoca puede aprender y cambiar. El que traiciona no tiene arreglo. ¿Y cómo sabías que nosotros podíamos cambiar? Porque Andrea es mi hija, y yo la conozco desde que nació. Sabía que en el fondo era buena persona, solo que había elegido un camino equivocado. Sebastián se quedó pensando en mis palabras. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, Raúl? ¿Qué aprendiste? Que ser parte de una familia empresaria no significa que podés hacer lo que querés. Significa que tenés más responsabilidades, no menos. Exacto, con grandes oportunidades vienen grandes responsabilidades. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 3 años desde el día que Andrea me dijo que ya no sirvo para nada. 3 años en los que pasé de ser un viejo jubilado que parecía perdido en la vida a ser el patriarca respetado de una familia empresaria internacional. Pero lo más importante no son los negocios que construimos, ni la plata que ganamos. Lo más importante es que logramos convertir una crisis familiar en una oportunidad de crecimiento para todos. Andrea ya no es la hija rebelde que quería demostrar que podía hacer las cosas mejor que su padre. Es una empresaria exitosa que respeta la experiencia de su padre, pero que también aporta ideas nuevas y frescas. Yo ya no soy el padre autoritario que creía que solo él sabía cómo hacer las cosas. Soy un socio y consejero que guía, pero que también escucha y aprende. Y los chicos están creciendo en un ambiente donde ven que los conflictos familiares se pueden resolver con diálogo, respeto y segundas oportunidades. Abuelo, me preguntó Valentina la semana pasada, ¿es verdad que antes mamá y vos se peleaban por el trabajo? Es verdad, mi amor. ¿Y cómo hicieron para dejar de pelearse? Aprendimos a escucharnos y a respetarnos. Y ya no se van a pelear nunca más. Tal vez nos volvamos a pelear alguna vez, pero ahora sabemos cómo arreglar las peleas sin lastimarnos. Y vos que me escuchaste hasta el final de esta historia, vos que me acompañaste desde la humillación hasta el triunfo, quiero dejarte algunas reflexiones que aprendí en este proceso. Primero, nunca es demasiado tarde para defenderte cuando te faltan el respeto, sin importar quién sea la persona que te falta el respeto. Segundo, la venganza más dulce no es lastimar a quien te lastimó, sino demostrarle que subestimó tus capacidades. Tercero, los conflictos familiares se pueden convertir en oportunidades de crecimiento si todos están dispuestos a aprender de sus errores. Cuarto, el perdón no significa olvidar lo que pasó, sino darle a la otra persona la oportunidad de demostrar que cambió. Y quinto, el éxito verdadero no es individual, es familiar. No sirve de nada ser rico si estás solo, o ser poderoso si tu familia te odia. Contame en los comentarios qué te pareció esta historia. Contame si hay algún conflicto familiar que necesitas resolver. Contame si sos una persona mayor que está pasando por una situación parecida. Porque quiero que sepas que siempre hay una segunda oportunidad para cambiar las cosas.
Y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque me llena de orgullo saber que esta historia de un abuelo argentino que no se dejó humillar por su propia familia llegó hasta donde vos estás. Al final, lo que más importa en la vida no es cuánta plata tenés en el banco o cuántas empresas manejás. Lo que más importa es que cuando te morís, tu familia se acuerde de vos con orgullo y con amor, no con resentimiento o con lástima. Andrea me dijo que ya no sirvo para nada, pero no esperaba mi reacción, demostrarle que su viejo inútil todavía tenía mucho que enseñarle sobre la vida, los negocios y la familia. Y esa lección, créeme, vale más que todas las empresas del mundo.